Por favor, quisiera que me digan si me están escuchando. Escucha, ingeniero. Ingeniero, sí se escucha. Gracias. Buenas tardes a todos. Ya, ¿alguna pregunta en relación con lo que vimos ayer? ¿Está todo claro? Bueno, ayer examinamos el primero de los distintos dispositivos que adicionalmente se instalan en los sistemas de refrigeración por compresión, cuando corresponda hacerlo, ¿no? Siempre que sea factible. El dispositivo que vamos a analizar a continuación se conoce con el nombre de separador de vapor. Y ya el título, el nombre está dando las primeras señales de qué es lo que hace este dispositivo. Pero para poder concretar mejor la idea, es necesario que usted recuerde esta expresión matemática que desarrollamos con motivo de este parámetro que se denomina efecto refrigerante. A modo de repaso, quiero que me digan qué es 1 menos el título 2', que representa ese factor que influye en el valor del efecto refrigerante. ¿Porcentaje de líquido? ¿Cómo? No lo escuché muy bien, por favor lo repite. ¿El porcentaje de líquido? El porcentaje del líquido o fracción del líquido presente en la mezcla que va a ingresar al evaporador. Y lambda sub B, ya dijimos que es una propiedad que tienen los refrigerantes, se llama calor latente de vaporización. Bueno, la idea que se maneja con motivo del separador de vapor es reducir este valor. Y en primera instancia esa reducción va a ser hasta lo más que se pueda, es decir, reducir el título en 2' hasta el extremo. ¿Qué significa? ¿Que qué valor va a tener el título en 2'? Si lo que queremos es mejorar el efecto refrigerante, ¿cuál va a ser el Cero. cero? ¿Qué significa eso? Que lo único que va a ingresar al evaporador es líquido. Entonces, al vapor se lo manda por otra vía a donde corresponda. El dispositivo, para lograr este resultado, ahora lo voy a presentar esquemáticamente. Ya, fíjense que a la izquierda en este dibujo tenemos la corbatita de siempre. ¿Qué representa esa corbata? Una válvula. Una válvula de estrangulamiento. Ok, en esa válvula de estrangulamiento se va a llevar a efecto el proceso 1,2'. Es decir, que este líquido saturado termina convertido en una mezcla de líquido y vapor saturados en el estado 2'. Ahora, entre paréntesis, note usted que la válvula tiene un aditamento, digamos, particular. Es una suerte de palanca que termina dentro de este recipiente que estoy dibujando a la derecha en un dispositivo que se llama flotador o boya. Imagino que ustedes
¿Entienden, no? Esto es como una esfera o como una bolita, puede tener, digamos, otros diseños, pero es un elemento que flota en el líquido. Ahora, ¿cómo es que se está planteando la cosa? La mezcla de líquido y vapor en el estado 2', al ingresar a esta cámara suficientemente amplia, este recipiente muy grande relativamente hablando si lo comparamos con las tuberías, permite que al moverse el fluido muy lentamente dentro de este gran espacio, el líquido se vaya al fondo y el vapor quede en la parte superior. ¿Está claro? Esta separación de fases que estamos planteando se debe a la diferencia de densidad o de peso específico entre el líquido y el vapor. Entonces, la boya, fíjese que se encuentra en la superficie libre o superior del líquido, ¿no? Y entonces va a tomar una señal de la altura del líquido dentro del recipiente y la va a traducir en un efecto sobre la válvula. ¿Cuál va a ser ese efecto? Me imagino que usted lo puede imaginar, lo puede pensar. A ver, supongamos que está entrando el líquido y el vapor, y entonces el nivel de líquido va a ir aumentando, 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 y hace que la boya o el flotador suba. ¿Cómo redunda eso en la válvula? ¿Se cierra la válvula? Se cierra la válvula. Es decir, se va cerrando la válvula, disminuyendo la cantidad de líquido y vapor que está ingresando y por lo tanto tratando de mantener, y para eso es el nivel del líquido lo más constante posible dentro de esta cámara. Es decir, que esta válvula, además de ser el dispositivo de estrangulamiento que debe existir en todos los sistemas de refrigeración por compresión, tiene otra función muy importante que es la de garantizar que el nivel del líquido dentro de esta cámara, que es el verdadero separador de vapor, se mantenga estable. Si no tuviera esta función la válvula y fuera una válvula del otro tipo común que hemos venido representando todo el tiempo, entonces podría en algún momento, como las cosas no son como un mar de leche, subir el nivel de líquido y de repente rebalsar el recipiente, y eso acarrearía muchos problemas por lo siguiente que vamos a plantear. Si las cosas están controladas, ¿qué está saliendo por la parte superior del recipiente? Lo vamos a identificar con el número 3. ¿Qué va a salir por la parte de arriba? ¿Vapor saturado? Vapor saturado seco. Vapor saturado seco. ¿Qué va a salir por la parte de abajo? Si permitimos que salga. Lo estoy identificando con el número 3'. Líquido saturado. Líquido saturado. O sea, arriba título 1, abajo título 0. Ok, entonces, si logramos que haya esta separación de las fases, entonces lo que corresponde es que este líquido vaya al evaporador, mientras que este vapor, de alguna manera, va a haber que devolverlo al compresor. ¿Está claro cómo es el planteamiento? Entonces, simplemente para que podamos identificar claramente la situación, este elemento separador de fases, separador de vapor, siempre va a ir acompañado, porque así se lo recomienda,
de una válvula que tenga la posibilidad de controlar el nivel de líquido dentro del separador. A esta válvula se la denomina válvula flotadora. Por eso anoté acá VF, válvula flotadora. Entonces, si esquematizamos una instalación donde se incorpore este dispositivo, vamos a tener lo que ahora voy a intentar graficar. Por acá se entiende que se tiene circulando el líquido saturado proveniente del condensador. Cuando pasa por la válvula flotador se convierte en 2', que luego en el separador genera la salida de vapor saturado por la parte superior y la salida del líquido saturado 3' por la parte inferior. A continuación vamos a tener el evaporador, en el cual todo este líquido que está ingresando se convierte en vapor 3. Y noten ustedes algo llamativo, que este 3 en la salida del separador de vapor es como este 3 en la salida del evaporador. ¿Por qué razón? Se trata del mismo estado termodinámico. Bueno, lo voy a responder yo. ¿Por qué? Esta separación de fases se está haciendo a la presión de evaporación, que es la presión a la que funciona el evaporador. Por lo tanto, este 3, vapor saturado seco, es idéntico a este 3, vapor saturado seco. Y entonces, ahora debemos pensar de que el vapor, para completar el ciclo, debe retornar al compresor. Y entonces la primera cosa que se nos puede ocurrir es que reunamos las dos corrientes acá y las despachamos al compresor, que hará lo que ya está previsto de comprimir 3 hasta 4. Es decir, que lo que entra al compresor es 3. Resultado de la mezcla de 3 proveniente del separador y 3 proveniente del evaporador. Bueno, creo que está claro el planteamiento, ¿o hay alguna duda en relación con esto? Pregunto. Porque enseguida voy a hacer una modificación por razones de conveniencia. Bueno, si está claro, entonces ahora planteo algo que es digamos, asunto práctico. Yo no sé si ustedes en alguna oportunidad se aproximaron a una olla que está hirviendo con mucha intensidad. Y entonces tal vez hubieran experimentado alguna quemadura como consecuencia de salpicaduras que genera esa olla hirviente. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, Ok. Ese mismo fenómeno de salpicadura, como consecuencia de la gran agitación del líquido, puede generarse en el evaporador, porque el evaporador es como una olla hirviente. Sobre todo cuando se reciba una gran carga de calor. Digamos, por algún motivo ingresó a través del evaporador mucha cantidad de calor y entonces se revolvió todo el contenido. Y eso puede dar lugar a que en la corriente de salida, que debe ser 100% vapor, se arrastren gotas de líquido. Esas gotas de líquido van a venir por acá y finalmente van a terminar en el compresor, con el riesgo de que puedan provocar algún daño.
Entonces, para evitar este riesgo, voy a plantear una modificación y ustedes se darán cuenta de que es más conveniente así que de otra manera. Esta corriente de vapor que pudiera tener algún arrastre de líquido, en lugar de mandarla directamente al compresor, mezclada con la otra corriente, se la devuelve al separador de vapor, que justamente tiene la finalidad de separar lo que fuera líquido, llevándolo al fondo de lo que es vapor, que debería salir por la parte superior, debe salir por la parte superior para retornar al compresor. De esta manera, el circuito tendría esta modificación por razones, digamos, prácticas, ¿no? En resumen, este separador de vapor, desde el punto de vista de lo que estamos comentando recién, es una garantía para evitar de que por algún motivo pudiera llegar algo de líquido al compresor y digamos, tener que asumir las consecuencias negativas de esto. ¿Preguntas? Creo que está clara la modificación que hemos planteado, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en el diagrama pH, representar gráficamente las modificaciones que provoca la existencia del separador de vapor en el circuito de refrigeración. Siempre dibujamos la campanita, marcamos la presión de condensación, marcamos evaporación, vamos a apodar separador de vapor total, pensando en el hecho de que separa completamente a la fase, haciendo que lo que llega al evaporador sea 100% líquido. ¿Está claro? Porque vamos a tener más adelantito otro caso de separador de vapor, pero que no va a ser de esta calidad, con una separación total de las fases. Entonces digo, examinando el diagrama pH, inmediatamente podemos identificar estos valores. Esto es la entalpía del estado 3', esto es la entalpía del estado 3 y esto será la entalpía del estado 4. Entonces quiero que me digan qué representa este pedazo de abscisa. Efecto refrigerante. El efecto refrigerante. Y está claro que el efecto refrigerante es mayor, y lo voy a anotar como efecto beneficioso, mayor que en el caso de que no hubiera separador de vapor. Es decir, y con, digamos, el hecho destacable de que alcanza un valor máximo, ¿cierto? Porque el título de 3', que es el título en la entrada del evaporador, es 0. Esto que hemos planteado por acá. Es decir, este 2' lo estamos convirtiendo en 3' y cuyo valor de título es 0. Por lo tanto, estamos en presencia de un sistema de refrigeración en donde el efecto refrigerante es máximo. Luego, si examinamos este tramo de abscisa, ¿qué podemos decir acerca de ello? Si usted compara este ciclo con el del ciclo original, del sistema original.
¿Es igual o no es igual? Quiero escucharlo. Si me han estado siguiendo, me pueden responder sin ningún problema. ¿Este proceso 3, 4 es igual que el sistema original o no? Sí. Sí, ingeniero. Exactamente igual. Exactamente igual. Quiere decir que el trabajo de compresión versus el caso original es constante, o es igual, digamos, ¿no? Es decir, se mantiene constante respecto del caso original. Entonces, ahora habría que hacer el planteamiento siguiente. ¿Qué ocurre con el coeficiente de operación? Yo sé cuál va a ser la respuesta inmediata si usted mira estos dos valores que acabamos de comentar, el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Si fuera por esos valores, ¿qué va a ocurrir con el coeficiente de operación? ¿Aumenta? Claro, ese digamos es el primer pensamiento, pero resulta que la historia no es así. Voy a borrar al lado izquierdo para poder conversar un poco más sobre el coeficiente de operación. Ustedes deben recordar algo que yo dije en torno a el flujo másico que pasa por una parte del sistema versus el flujo másico que pase por otra parte, ¿cierto? Sí, A sí. ver, Sí, por ingeniero. acá circula el flujo másico que corresponde al evaporador, mientras que por acá circula el flujo másico que corresponde al compresor. Quisiera que me digan si son iguales. Sí, Sí, ingeniero. sí ¿Son son. iguales? Sí, ingeniero. Sí, son iguales. Vuelvo a preguntar. ¿Acaso el separador de vapor no divide en líquido y vapor a la corriente 2'? Y lo que pasa por el evaporador es solamente lo que se encuentra como líquido. Entonces vuelvo a preguntar, ¿son iguales estos dos flujos másicos o son distintos? Son distintos, porque ya están separados. Son distintos por la acción del separador. ¿Cuál es menor? ¿Cuál es mayor? ¿Cómo es el flujo másico del evaporador versus el flujo másico del compresor? Y lo está mirando en el esquema de la instalación. Es cuestión de que un poquito le dé a sus neuronas y ya. ¿Cómo son estos dos flujos másicos? No le he puesto nada entre los dos para que yo pueda anotar el símbolo que ustedes me digan. Desde luego no son iguales, pues no. Pero ¿cuál es mayor entonces? ¿Cuál es menor? A ver, voy a tener que hacer un dibujito con colores para que usted lo pueda ver. Por acá viene esta corriente y cuando entra al separador, una parte se viene por acá y otra parte se va por allá. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, solamente esta parte es la que atraviesa el evaporador. Pero esta corriente se devuelve otra vez y acá se vuelve a juntar con la que se tenía de la separación y sigue por acá.
Entonces ahora quiero que me digan, ¿cuál de los dos flujos máxicos es mayor o es menor? La del compresor es mayor. El del compresor es mayor, por lo tanto el flujo másico que atraviesa el evaporador es menor, porque justamente es la fracción que después del estrangulamiento aparece como líquido. Cuando uno dice fracción es menos que el total, ¿no es verdad? Ok. Y entonces ahora debe recordar que cuando hablamos del coeficiente de operación dijimos que había que tener cuidado cuando por cada kilo que pase por el evaporador no pasa 1 kilo por el compresor. En este caso pasa más de 1 kilo. O al revés, cuando pasa 1 kilo por el compresor pasa menos de 1 por el evaporador. Entonces no se puede hacer la simplificación. Y para evitarse problemas, ¿qué fue lo que les dije? ¿Qué les recomendé? Que usáramos la definición del coeficiente de operación en términos de ¿qué? Eso, ¿no? Sí, Teniendo en ingeniero. cuenta que la capacidad es el flujo másico que pasa por el evaporador, por el efecto refrigerante, y la potencia mecánica es el flujo másico que cruza el compresor por el trabajo de compresión. Note que para poder usar esta expresión matemática, ¿cuál tiene que ser el requisito? Si yo quiero usar el efecto refrigerante dividido por el trabajo de compresión como traducción del coeficiente de operación, ¿qué condición debe cumplirse? Y lo está mirando acá en esta fórmula. ¿Cómo tendrían que ser los flujos máxicos para que eso tenga validez? ¿Constante? No, constantes. Constantes son. Es decir, ¿cómo tendría que ser el flujo másico del evaporador versus el del compresor? Para que yo me pueda quedar con un coeficiente de operación igual al efecto refrigerante dividido por el trabajo de compresión. Pero sí está claro. Iguales. Iguales, pero este no es el caso. ¿Se dan cuenta? Este no es el caso, entonces necesito trabajar el coeficiente de operación en función de la capacidad y de la potencia. Por lo tanto, la primera apreciación que hicimos de que porque esto aumentaba y esto se mantenía constante, mejora el coeficiente de operación, no es cierta. Y entonces, lo que usted va a poder comprobar, no sé si han hecho algún ejercicio ya con el ayudante de este caso. ¿Han hecho? Pregunto. ¿O todavía? ¿Asisten a las ayudantías o no asisten a las ayudantías? ¿O es un blef eso? Sí, ingeniero, hicimos. De este Simón, caso, ingeniero. del separador de vapor, ya hicieron un Ah, no, ejercicio. de ese en específico, ¿no? No, no hicimos. Seguramente mañana tienen ayudantía, ¿verdad? Así es. Sí, ingeniero. Sí. Ya, seguramente van a resolver este caso. Entonces, van a poder constatar ya con números todo lo que estamos planteando. Resulta que el coeficiente de operación, y eso lo van a poder corroborar ya con cuentas incluso, aunque podemos hacer una demostración en términos literales, el coeficiente de operación es exactamente igual que el del sistema que no tuviera nada de todos estos asuntos adicionales. Es decir, un sistema de refrigeración por compresión sin separador de vapor total tiene exactamente el mismo coeficiente de operación que el que tiene separador de vapor total, el caso que estamos analizando. Entonces la pregunta del millón es, ¿y dónde está el beneficio? Otra vez.
Esta es la pregunta dirigida a ustedes, ¿no? Y ¿Eso nuevamente sería que el efecto destacamos. refrigerante sea el máximo? Claro, que el efecto refrigerante es máximo. Eso va a redundar de una u otra forma, aunque sea solamente en el evaporador, en el tamaño del equipo. Además, el separador de vapor, ya lo dijimos antes, da garantía de vida al compresor, justamente porque está garantizando que lo que va a ir al compresor es 100% vapor. ¿Ok? Entonces, durante el desarrollo de las cuentas que ustedes tengan que hacer para calcular el coeficiente de operación, van a tener que operar balances de masa y energía alrededor de un sistema termodinámico que involucra al separador. Acá estoy incluyendo la válvula de paso, ¿no? Así que todo está metido dentro de este volumen de control o sistema abierto. Quiero que me digan, este sistema que he encerrado con línea azul, ¿cuántas entradas tiene? ¿Una entrada? 2 entradas. Entra por Dos. acá 2 entradas. y entra por acá, 2 entradas. ¿Cuántas salidas? Una. Sale por acá y sale por 2 acá. también. Entonces estamos frente a un sistema abierto F que tiene 2 entradas y 2 salidas. Y entonces usted va a anotar flujo másico entrante 1 más flujo másico entrante 3 proveniente del evaporador. Esta corriente que viene por acá, igual al flujo másico 3 que va al compresor, esta corriente que está con rojito, más el flujo másico 3' que va al evaporador. Pero hay que tener en cuenta que el flujo másico 3' es igual que el flujo másico 3 del evaporador y por lo tanto, de acuerdo con este balance, el flujo másico 1 es igual al flujo másico que atraviesa el compresor. Y luego usted va a elaborar la ecuación que corresponde a valores de entalpía, multiplicando flujo másico por entalpía para 1, para 3, para 3, para 3'. Entonces, de esta manera, usted va a tener la información suficiente como para poder establecer esta relación, además de conocer el efecto refrigerante y el trabajo de compresión a través de los valores de entalpía. ¿Está claro lo que estoy planteando? Entonces, esto va a quedar para que ustedes lo concluyan, lo complementen con cálculos en la ayudantía. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Nada? ¿Está todo claro? Todo claro, dije. Bueno, entonces lo vamos a parar acá. Ustedes trabajan con el ayudante. Si de cada trabajo que hagan con el ayudante persisten algunas dudas y me quieren preguntar, con mucho gusto voy a escuchar sus preguntas y voy a tratar de responderlas. ¿De acuerdo? Gracias, Está ingeniero. bien, ingeniero. Gracias. Bueno.